inexistencia de Shakespeare. El 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stratford el entierro de Shakespeare. Faltan poquitos días y poquitos años para que se cumplan 400 desde su muerte. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por Shakespeare días antes de morir. Decían: por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias del señor William Shakespeare. Y esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante mucho tiempo la paternidad literaria de aquellos trabajos fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiera escrito todo aquello. Algunos eruditos dieron en pensar que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. Allá por 1811, nuestro amigo, el amigo Samuel Taylor Coleridge, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y acerca de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre tan vulgar. Decía nuestro amigo Coleridge: ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades divinas de los hombres? Bueno, 26 años más tarde, Benjamin Disraeli, el primer ministro, dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si aquel hombre había escrito alguna vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra. En los Estados Unidos, ¿no? Daba clases a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del periodo isabelino. Para Delia Bacon, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito, que ya diremos cuál es. Para ella, aquel al que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Y el grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que no era antepasado de Delia, el otro Walter Raleigh, y por Edmund Spenser, que también era amigo de Raleigh, ¿no? Incluso Raleigh lo ayudó. Lo ayudó, sí, señor. Leyó aquel poema, ¿cómo era? La vida de las hadas, o algo así, el milagro de las hadas, y le gustó y lo presentó a Spenser en la corte, todo eso. Bueno, decía Delia que esos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir sus ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto detrás de los textos un osado y liberal sistema filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia Bacon decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil, que provenía de una familia ajena a conocimientos de la historia antigua y de los clásicos griegos y latinos, y lejana también de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Entre lo poco que se sabía de este hombre, había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un señor llamado Thomas Lacy. Delia decía también que no había una sola prueba
de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor, un crítico, un protector. Y sobre todo, no había sobrevivido ni un solo manuscrito. Las firmas que se habían salvado eran las de un iletrado. Es un poco exagerado. Sí, sí. No es peor la firma de Shakespeare que la suya, por ejemplo. No, es al contrario. Delia, antes de exponer su teoría, quiso investigar más a fondo el tema y viajó a Inglaterra para encontrar pruebas concretas, porque no quería publicar sus ideas sin antes haber visitado el lugar donde había vivido este hombre, o haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico, y sobre todo, antes de haber levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare, con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su pensamiento. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había descubierto la clave y la pista de todo este misterio. Había en las cartas detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores, ocultos en un espacio de la tumba del actor William Shakespeare. Así que pensaba que la clave estaba en la tumba del hombre, ¿no? Delia Bacon consiguió que nada menos que Emerson, Ralph Waldo Emerson, escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación para que viera a Thomas Carlyle. Tan luego, digo tan luego porque se trata de dos personajes que han discrepado públicamente y de un modo central, ¿no? Emerson y Carlyle, acerca de los héroes. Acerca de los movimientos que hacen que el mundo avance, que el protagonismo de la historia, ¿no? Emerson decía, mejor dicho, Carlyle decía que los héroes hacían avanzar la historia, que cada vez que aparecía un héroe, es decir, un gran hombre. Él habla además de héroes en categorías tan distintas como las de Jesús, o Mahoma, y también las de los sabios, o Newton, claro. Entonces él decía que esas personas extraordinarias hacían dar saltos a la humanidad. Pero Emerson decía otra cosa diferente, la contraria. Decía que la historia misma generaba los héroes, que emergían fatalmente del devenir histórico, que era imposible que no surgiera cada tanto el caldo de cultivo de el señor Newton. Exactamente, el caldo de cultivo de una época determinada necesaria y fatalmente generaba un Newton o un Emerson. Bueno, el caso es que se la mandó a la mena a Carlyle. Delia fue en Londres a la casa de Carlyle para lograr algún apoyo. Carlyle la recibió bien, pero en cuantito la mina le dijo a qué iba, la echó. La tipa le dije, mira, yo sostengo que Shakespeare no existió y que bla, 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 o que no escribió, en fin. Tómesela, le dijo Carlyle. Y Delia vivió en Londres en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso, escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Recibió alguna guita, una revista americana que publicó sus artículos, pero los editores se asustaron con el contenido de esas revelaciones impertinentes y anularon el contrato. Tras otro tiempo de miseria vino uno que le ayudó, que era nada menos que Nathaniel Hawthorne, que estaba como cónsul en Liverpool, ¿no? Hawthorne, aunque en desacuerdo con las tesis, le prometió buscarle editor para que publicara sus investigaciones. En realidad, Hawthorne estaba escéptico ante los argumentos, pero subyugado por su figura, tal como él mismo confesó, ¿no? Muy bien. Nunca sucedió nada entre ellos, pero a él siempre le gustó la mina, la acompañó con algún dinero y con recomendaciones. En 1856, Delia Bacon llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que supuestamente había descifrado de las cartas de Francis Bacon. Sí podía demostrar la veracidad de sus escritos con pruebas documentales. Bueno, y si esas pruebas provenían del mismo ataúd de Shakespeare, imagínense, su libro causaría sensación. Así que se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuándo había menos gente, se le dijo que allá por las 8 de la mañana, fue a las 8 de la mañana pero estaba lleno, así que decidió colarse en el cementerio de noche. Y en realidad lo hizo varias veces, pero cada vez que se acercaba y leía el epitafio, aquel que leímos al principio, donde decía, bendito sea el que respete estas piedras
y maldito el que mis huesos mueva, no se animaba. No se animaba, le agarraba el chucho y nunca pudo vencer el miedo y renunció a la investigación y al sacrilegio y decidió publicar un libro sin mover los huesitos de Shakespeare. Bien. En abril de 1857, después de años de privación, de obsesión y esperanza, apareció el libro, lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare, develada por Delia Bacon, con prefacio de Hawthorne, ¿no? Autor de La letra escarlata. Tenía 682 páginas, se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que se le había ocurrido a Bacon la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso podía ubicarse dentro del llamado método de progresión, que exigía que las verdades científicas y los problemas políticos debían exponerse no desnudos, sino gradualmente. El libro fracasó. Y más fracasó porque sin haber encontrado absolutamente nada en el sepulcro que ni siquiera abrió, vamos. Bueno, no tenía ningún sostén documental. Sin embargo, Delia casi no se enteró de este fracaso porque 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba del siguiente modo. Aquí tengo la carta. A ver. Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado, se rajó a Italia, ¿no? Y bueno, entonces la locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que se la llevaron a un manicomio ahí a 12 kilómetros de Stratford. Y después un sobrino se la llevó a Estados Unidos y murió a los 48 años de edad en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne lo siguiente: jamás hubo autor tan confiado como ella y ninguno fracasó jamás tan estrepitosamente. Una consideración supersticiosa podría inducirnos a suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Sí. Hay que decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? De lo que nunca dudó es de su excelencia, Claro, ¿no? totalmente. Bueno, esta es la noticia que tenemos de Delia Bacon. Después de su muerte, como usted sabe, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones para ver si encontraban las señales que Delia había visto en las letras de Shakespeare, ¿no? Allá por 1970 se calculó que había 5.000 libros publicados que dudaban de los escritos de Shakespeare y se señalaron a 57 otros escritores isabelinos como los verdaderos autores. Aquí hemos hablado de algunos, ¿no? Christopher Marlowe. La propia, claro, sí. la propia reina Isabel, La propia, sí. Marlowe, el conde de Southampton, la propia Anna Hathaway, que era la mujer de él, además de ser una que trabaja... Una actriz que está buenísima. En Sex and the... ¿cómo se llama este? No, no es en Sex and the City. Sí, algo así. No, es otra cosa. Está en películas Sí, ahí mejores. trabaja. Hathaway es una morocha de boca grande. Sí, pero ahí trabaja ahí. ¿Sí? Anita Hathaway, sí, está bueno. Que curiosamente nada tiene que ver con la familia de cosas, porque es norteamericana, además. Bueno, todos Nunca leyó ellos, Shakespeare, ¿no? pero Todos bueno. ellos. Hoy cada tanto también aparece un ñato que aporta datos nuevos, así que esto es todo, ¿no? Ahora, acá hay una idea interesante, Darío. Es la imposibilidad de gestar obras que sean superiores a nosotros. Una idea interesante, pero me temo que falsa, ¿no? Lo que sucede es que las obras que son mejores que el tipo, en general no pertenecen a la literatura. Así, los pelafustanes que gestan obras geniales, por ahí son pianistas, pintores. Totalmente. Bueno, Son artes más invasoras, no tan
referenciales, Claro. que no necesitan del mundo. No tan imbricadas con el hombre y el mundo. Estaba justamente cuando empezó a hablar, estaba pensando en Mozart, de quien tantas cosas se han dicho por ahí, ¿no? Que es una de ellas. Me permití sospechar al comienzo otra cosa, y es la traducción, porque difícilmente una traducción rima. Yo, lejos de la sospecha de la chica Bacon, sospecharía del traductor ese, pero sabe que además las exequias del 25 de abril son aquellas usadas para narrar que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, por lo cual el 23 de abril, amén de San Jorge, es el Día Mundial del Libro. Que si no claro, yo le manifesté alguna vez mis dudas seguramente sobre ese hecho, porque el calendario gregoriano se instituyó en Inglaterra bastante más tarde. Bastante después. Y en ese año todavía no estaba vigente, así que todavía estaban los 10 días de diferencia. Así que probablemente no murieron el mismo día. De todos modos, está bien esta especie de idea de hacerlo contar y justamente de Cervantes se sabe muchísimo, y esto tampoco ni nubla ni agranda la maravilla de toda su obra. Se saben detalles de lo más escabrosos incluso de su vida. Pensaba en otro fulano que se ha articulado igual que Shakespeare, que es nuestro querido amigo Goethe, de quien él mismo se encargó de que se supiera todo, y eso tampoco influye en lo que significa Goethe para el idioma alemán ni para la patria alemana. En general es un problema porque, ¿cuál es el mérito, por ejemplo, de Isabel en la literatura isabelina? El mérito de la reina Isabel. ¿Cuál es el mérito de cada una de esas personas en aquello que finalmente circula por el mundo? Tan convencidos estamos de que un hombre es el autor de sus cosas. Yo, que soy ateo, no tengo el problema de creer en la inspiración divina, pero tampoco tengo la mitología de las musas ni de ese grado de excelencia humana que haga a un hombre tan maravilloso como para que sea necesario laudar su persona tanto como su obra. Me parece bien los homenajes, los miles de homenajes que se puedan hacer al Quijote o a Hamlet, por ejemplo. No sé si me parecen interesantes los homenajes a Shakespeare o a Cervantes. Usted, como Unamuno, es quijotista y no cervantista. Sí, señor, absolutamente. Pensaba algo gracioso, seguramente Diego Tomasi se va a acordar del autor de un escritor inglés con el que estuve hace algunos años, el autor del Loro de Flaubert, un escritor reconocido, que ahora no me viene a la memoria, que tiene un cuento gracioso sobre alguien obsesionado por investigar el color de los ojos de Madame Bovary, según los había pintado Flaubert. Es un cuento maravilloso que se burla totalmente. Está muy bien. Investigaciones acerca de un personaje de ficción es extraordinario. Es genial, y que alguien se hubiese obsesionado y discutiese profundamente, y este tipo se muere de risa, el autor del Lord de Flaubert, de este tipo de gente. Y pensaba después que entre la disputa entre Emerson y Carlyle, aunque en la vida uno se haya portado muchas veces como creyendo en Carlyle, yo creo profundamente en Emerson, haciéndome cargo del otro pecado, del pecado de soberbia que implica la tesis de Carlyle. Y pensaba en otro señor, Spencer, otro británico, citado por el general Perón en La Comunidad Organizada, donde dice que si la política tiene un sentido es para disminuir, retener los males del egoísmo de las personas. Y creo que está muy bien. Y que finalmente hay que tener algo claro, sobre todo porque muchas veces le pasa a los enamorados o a las enamoradas agarrando la obra de un autor que quieren saber en qué lugar están ellos, o cuánto del autor hay en eso. Decirles desde ya que la respuesta siempre es no. Cuando una dama, por ejemplo, leyendo un poema, pregunta, ¿será él? Y será él es el nombre de una milonga dubitativa que escucharemos inmediatamente en la voz de Victoria Morán. Adelante.